Bien, pues vamos a entrar ya a nuestro discipulado del día de hoy. El discipulado del día de hoy es ahora el libro 2. Ya vimos las 3 lecciones del libro 1, la 1A, 1B y 1C. Vamos a entrar hoy al 2. El 2, el tema principal es iniciando tu nueva vida. Acuérdense que estamos viendo un discipulado. Un discipulado es un aprendizaje desde lo más básico hasta donde podamos avanzar lo más relevante. Entonces, de alguna manera, este discipulado a nosotros nos sirve mucho para reafirmar y confirmar lo que ya sabemos y conocemos de nuestro Señor Jesús, pero también nos sirve para que ustedes estén listos para podérselo dar a cualquier otra persona, ¿verdad? Entonces, por eso también les mando las hojitas, las pueden guardar como archivo y luego imprimirlas también, si ustedes tienen impresora o en un ciber, ¿verdad? Lo pueden guardar en una USB y luego imprimirlas, de tal manera que les sirve también para darles a conocer a otras personas. Entonces hoy vamos a ver el libro 2A, iniciamos con la vida nueva en Cristo, ¿sí? Fíjense la introducción, qué interesante, porque esto es lo que nos distingue precisamente de las demás personas. Dice, ¿te has dado cuenta de que tienes un guía personal cuando estudias la Biblia? Yo no sé si a lo mejor inconscientemente o conscientemente lo hacemos, ¿verdad? Por ejemplo, dice, siempre está disponible para ayudarte a entender el significado de cada pasaje y cómo puedes aplicarlo a tu vida. Ese guía es el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, muchas veces no lo tomamos en cuenta, o sea, sabemos que está ahí, pero no lo tomamos en forma personal, ¿verdad? Sabemos que el Espíritu Santo ahí está presente y que nos ayuda y nos muestra. Pero yo pienso que algo que podemos aprender en la clase de hoy, ¿verdad? Es que nosotros podemos pedir su ayuda, ¿verdad? Y es lo que dice aquí. Pide su ayuda cuando estudias la palabra de Dios. El Salmo 118 es un buen ejemplo de cómo hacerlo. Ese Salmo 119, versículo 18 dice, destapa mis ojos, o en otra versión dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Sí? Entonces, esa es una petición que está haciendo David en el Salmo 119, que por cierto es el Salmo que nada más habla de la Biblia, todos los versículos nos hablan de la Biblia, y aquí le está diciendo a Dios, destapa, abre mis ojos para mirar las maravillas de tu ley, las que estaban escritas y que él como rey las leía constantemente, ¿no? Pues entonces los temas que vamos a ver a partir de ahorita es la nueva vida en Cristo, ¿sí? Es, ¿mande? La nueva vida en Cristo, el señorío de Cristo, la vida devocional, que es algo que pues también ya hemos platicado mucho, y compartiendo tu fe, ¿sí? Y como yo les decía al principio, y aquí también nos lo dice, será de beneficio volver a repasar estas lecciones de vez en cuando para seguir creciendo y aprendiendo, porque de eso se trata, ¿verdad? De nuestro crecimiento y aprendizaje. Por eso este es un discipulado. Cada uno de nosotros nos volvemos discípulos del Señor Jesús y entonces somos sus estudiantes, ¿verdad? Y Él es nuestro maestro como el ejemplo a seguir. Vamos a ver el punto número 1. Yo creo que hoy vamos a alcanzar a ver el 1 y el 2. Y si Dios nos permite, mañana estaremos viendo los otros. Nuestra vida pasada, ese es el punto número 1 para esta ocasión. Nuestra vida pasada. Las Escrituras nos enseñan que cuando creemos en el Señor Jesús, Él hace una profunda y eterna diferencia en nuestra vida, ¿sí? Vamos a buscar en nuestras Biblias 2 Corintios 4:4. Y ahorita les voy a explicar algo que encontré por ahí. 2 Corintios 4:4. ¿Sí? Alguien, cualquiera de las dos que ya lo tenga listo, lo puede leer, ¿eh? Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Muy bien. Este es un pasaje muy interesante porque, aunque estamos hablando de Jesús, de repente nos mete este pasaje para hablar del enemigo, para hablar del adversario, ¿verdad? Ahora, quiero notar algo muy interesante. Ahorita que lo leíste, Panchis, ahí viene la palabra el Dios de este siglo. Ahí en las versiones que le puse yo digo, los que hicieron este discipulado,
los navegantes del ministerio, pusieron el Dios de esta era, ¿sí? Y es que la palabra que aparece ahí, en ese pasaje en griego, eso es lo que significa, ¿verdad? Es la palabra aión. Por ejemplo, también en algunas escrituras se ha utilizado acuérdense que nosotros tenemos traducciones de la Biblia. Entonces es importante conocer un poquito del idioma también para ver si las traducciones que tenemos son buenas. Por eso también necesitamos no tener una sola Biblia, sino hacernos a la tarea de conseguirnos otras versiones, ¿verdad? Una Biblia más popular, una versión más moderna, de tal manera que podamos entender mejor. Por ejemplo, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? En algunas versiones bíblicas dicen que Satanás es el príncipe de este mundo también, utilizan esa palabra mundo. Aunque acá en Juan 3:16 la palabra traducida es cosmos, ¿verdad? Pero muchas veces la traducen como era o la traducen también como siglo. Entonces solamente es para comentar. Ahora, ¿qué importancia tiene para nosotros el saber que este adversario, ¿verdad?, es el Dios de este tiempo, de esta era, de este siglo, ¿sí? O sea, ¿cómo afecta? Vamos a contestar las preguntas. ¿Cómo afecta a Satanás? De acuerdo al versículo nada más, acuérdense, vamos a contestar según lo que dice el versículo. ¿Cómo afecta a Satanás la mente de los incrédulos? ¿Qué dice que hace en la mente? Si quieres lo puedes volver a leer, para sacar la respuesta correcta. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Entonces, para que no le sí. Del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen. O sea, nos cegó y no deja que resplandezca la luz que es Cristo, ¿verdad? Muy bien. La palabra que es el Evangelio. Entonces, lo que él hace es cegar la mente, ¿sí? Y si eso hace con los incrédulos, debemos de tener cuidado que lo puede hacer también con nosotros, los creyentes, cuando le damos lugar al diablo, porque darle lugar al diablo es precisamente cederle espacio en nuestra vida, ¿verdad? Entonces debemos de tener mucho cuidado. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ciega, ¿sí? ¿Y por qué lo hace? Y dice la segunda parte del pasaje, para que no vean la luz, ¿verdad? O lo que estabas diciendo ahorita que lo volviste a leer, y que no resplandezca el Señor Jesús en nuestros corazones. Entonces, imagínate nada más la obra tan tremenda que Él está haciendo. Ahora estamos recordando nuestra vida pasada, y eso es lo que nos hace recordar si es cierto, o sea, cómo estábamos antes de conocer a nuestro Señor Jesús. ¿Cómo estábamos? O sea, ciegos. Así, ciegos, exactamente, ciegos, ¿sí? Muy bien, vamos a continuar ahora con la número 2. ¿Qué les parece si vamos leyendo uno y uno? Por ejemplo, ahorita ya leyó Panchis, el que sigue que lo lea Sandra, y así nos vamos uno y uno, ¿no? Efesios 4:18, Sandra. Y también el que le toque leer, pues puede contestar la pregunta. Acuérdense que estamos contestando según lo que leemos en el versículo bíblico. En un discipulado es muy importante que vayamos a lo que dice la Biblia, no lo que yo pienso, no lo que yo creo, sino qué es lo que está diciendo aquí Dios, ¿no? Entonces dice la pregunta, ¿cuál de las siguientes declaraciones, las que están ahí abajo, refleja la enseñanza de Efesios 4:18 en cuanto a los que no creen en Jesús? ¿Qué dice Sandra, Efesios 4:18? Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ahí está. Entonces, fíjate, ¿cuál será la respuesta? La 1 que dice corazón endurecido, ignorante, separado de Dios. La 2, equivocado pero sincero, en problemas, enojado con Dios. O la 3, contento, dificultades inesperadas, amargura contra Dios. De acuerdo al pasaje. Corazón
endurecido, Ajá, la primera, ¿verdad? separado de Dios. Eso es. Y fíjate, si nos acordamos en nuestro tiempo así de rebeldía con Dios, ¿verdad? En nuestros tiempos en que no queríamos saber nada de Dios y que todos pasamos por eso, todos pasamos por ese tipo de situaciones. Aún los que nacemos en un hogar cristiano y que nos llevan a la iglesia desde chiquitos y así, tenemos nuestro momento en donde hay una situación difícil entre tú y Dios y tenemos que tener un encuentro con Él, ¿verdad? Entonces, esto es parejo para todos los seres humanos. Y es eso, nuestro corazón está endurecido, somos ignorantes, ¿verdad? Creyendo saber todas las respuestas, en realidad no sabemos nada y eso nos hace estar más separados de Dios. Muy bien, excelente. Estamos viendo todo de todo de donde nos sacó el Señor Jesús, ¿verdad? Efesios 2:1, Panchis, ¿en qué condición estuvimos antes de acuerdo a ese pasaje? ¿Cómo dice? Nomás prende tu micro. Sí, sí. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en vida. Mira qué interesante frase utilizaste y que la utilizamos mucho y que sí se cumple espiritualmente hablando, ¿eh? Espiritualmente hablando estamos muertos en vida, ¿sí? En nuestros delitos, en nuestros pecados, ¿no? Y pecados. Muy bien, entonces esa es la respuesta correcta y clara ahí en el pasaje. Muy bien. Sandra, Efesios 2, del 4 al 5, ¿cómo se describe a Dios ahí, en ese pasaje de Efesios 2, del 4 al 5? Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Muy bien. En el versículo 4, ¿cómo se describe a Dios? Dos maneras. La primera, rico en misericordia. Sí. Y gran amor con que nos amó. Muy bien. Esas son las dos maneras en que se describe a Dios, ¿no? Ahora, qué bueno que aunque somos pecadores, ¿verdad? Él demuestra esa misericordia y ese amor hacia nosotros. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? Dice la siguiente pregunta, de acuerdo a lo que sigue del versículo. Nos dio vida juntamente con Cristo. Ahí está, número 1, nos dio vida y nos salvó. Exactamente. Me encanta el discipulado porque son cosas que ya sabemos y todavía cuando las leemos como que, ay, a ver, si está bien lo que voy a decir, porque como que, ¿cómo te diré? Como que las respuestas son claras, ¿no? O sea, la Biblia es bastante clara, nada más basta volver a leer el versículo y ya, sí, aquí está la respuesta, ¿no? Y eso es lo que yo quiero que nosotros llevemos a los discípulos, cuando te toque a ti enseñar esta clase a un amigo, un vecino, a tu esposo, a tu esposa, a alguien, ¿verdad?, que quiera aprender las cosas de Dios, con estos versículos los llevamos a ver qué es lo que Dios está diciendo. Muy bien, entonces esto es lo que tiene que ver con el punto número 1. Vamos a pasar al punto número 2. El punto número 2 nos habla entonces de que ahora somos una nueva creación. Ya vamos a ver así el contraste, la diferencia que hay, lo que sucedió, lo que éramos antes de conocer a Cristo, nuestra condición de muertos en delitos, en pecados, y ahora una nueva creación en Cristo Jesús. Por eso este pasaje dice, nos dio vida juntamente con Cristo, nos dio vida. Y es que estábamos muertos, como leyó Panchis, ¿verdad?, pero espiritualmente hablando. Muy bien. Vámonos, Panchis, a Romanos capítulo 8, versículo 16. La pregunta dice, ¿por qué podemos saber que somos hijos de Dios? ¿Cómo sabemos? ¿Qué dice Romanos 8, 16? Permítame. Sí. Adelante, estaba en la de Corintios. Muy bien. Romanos 8. 8, 16. Sí, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo sabemos
que somos hijos de Dios. Pues porque el Espíritu nos redarguye, nosotros sentimos. El Espíritu mismo de Dios le dice a nuestro espíritu, o como dice, sentimos, ¿verdad? Sabemos que somos hijos de Dios. Y esto es maravilloso, porque de repente cuando hablamos de la palabra de Dios con alguien y se pone buena la plática y le decimos, no, todos somos hijos de Dios, y así como que la gente, caray, ¿cómo de que no? Pues si yo soy hijo de Dios. Y cuando le dice, ¿estás seguro? De repente la gente trastabilla, no nada más por su ignorancia, sino porque no siente, no sabe, o sea, no ha experimentado el nuevo nacimiento. ¿Sí me explico? Y nosotros sí. O sea, el Espíritu nos está constantemente recordando, eres mi hijo, eres mi hijo, eres mi hijo, ¿verdad? A través del mensaje del Espíritu Santo a nosotros. Entonces, definitivamente que esta es una verdad única y escritural, ¿no? Ok, la número 6, Sandra, 2 Corintios 5:17. ¿Cómo es la persona ahora en Cristo? ¿Qué cambio ha pasado ahí? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Muy bien, entonces dos cosas. Primero, somos nueva criatura. Y el título dice una nueva creación, por eso se utiliza la palabra criatura, ¿verdad? Es como si volvimos a nacer. No es como, en realidad espiritualmente volvimos a nacer. ¿Sí? ¿Y qué dice la segunda parte del versículo? Las viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ok, lo viejo pasó y ahora todas las cosas son hechas nuevas. Estamos hablando de una nueva creación, una nueva motivación, una nueva vida. Todo es nuevo en Cristo Jesús. ¿Sí? Y aquí es donde la gente que le estamos dando esta lección empieza a notar la diferencia. Con razón, ¿verdad? Y muchas veces a mí me ha tocado dar este discipulado y llegar a esta lección, que ya es la cuarta, aunque es la segunda, la 2A, viene siendo la cuarta, y la persona todavía no ha aceptado a Cristo. Entonces, a veces es en esta clase donde la persona dice, yo quiero sentir eso, yo quiero esa diferencia. Y es cuando toman la decisión de seguir a Jesús, ¿no? Entonces, esta lección es como muy motivante para ayudarnos a llevar a una persona a Cristo, ¿no? Mira cómo dice Gálatas 3:26. Panchis, la pregunta es, ¿qué hace posible que seamos considerados hijos de Dios? Gálatas 3:26. Dice, porque pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que hace posible? Y que también lo decía 2 Corintios 5, exacto, la fe, ¿verdad? La fe en el Señor. Entonces, ahí es donde nosotros podemos dirigir a la persona que le estamos dando la enseñanza a que ponga su fe en Jesús. Pero no la fe como la platicábamos la otra vez, que podemos ahorita salir ahí al vecindario y preguntarles a todos, oye, ¿tú crees en Dios? Y la mayoría, o Jesús, ¿tú crees en Jesucristo como Señor? Y la mayoría te va a decir que sí, ¿no? Digo, la mayoría, sobre todo los que forman parte de la iglesia mayoritaria aquí en nuestro país, ¿no? Y sin embargo están muertos en sus delitos y pecados, porque ¿qué es creer en Jesús como el Hijo de Dios, ¿verdad? Que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, como el Hijo de Dios que fue enviado para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna? Como leímos la semana pasada en Juan, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Y entonces de qué está hablando? ¿Qué significa tenerlo? Significa aceptarlo. ¿Sí? Aceptarlo, creer. Creer en Él es aceptar que Él es el Hijo de Dios y que yo necesito tener una relación por medio de Él, porque Él es camino, verdad y vida. ¿Se acuerdan que también lo vimos? Camino, verdad y vida. Y solamente es a través de Él. ¿No te escuché? El camino, la verdad y la vida, dice. Yo soy el camino, la verdad. Sí. ¿Te acuerdas que cuando vimos ese versículo de Juan 14:6, le quité
quité la y la. Camino, verdad y vida. Sí, camino, verdad y vida. ¿Por qué lo quitamos? ¿Te acuerdas? Digo, no lo estamos haciendo, no lo borramos de la Biblia, obviamente. No estamos haciendo una herejía. Solamente lo mencionamos en el sentido de que solo hay un camino, solo hay una verdad y solo hay una vida, y esa es, Jesús dice, yo soy camino, verdad y vida. Así de fácil. No hay otra manera. No hay otra manera. Muy bien. Excelente. Y el último versículo, Gálatas 4, del 4 al 7. ¿Lo quieres leer? Dice, ¿cuál de las siguientes declaraciones mejor representa lo que dice Gálatas 4, del 4 al 7? ¿Te toca, Sandra? ¿O? Sí. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, también heredero de Dios por medio de él. Qué pasaje tan maravilloso, ahorita que lo estamos viendo así, y digo, pudiéramos hacer toda una predicación de este pasaje en varios puntos, ¿verdad? Pero, ¿cuál de las siguientes declaraciones representa lo que acabas de leer? Esta que dice que somos hijos de Dios, pero en un sentido limitado. Esta que dice somos hijos de Dios con todos los derechos de sus herederos. O esta que dice somos más como esclavos que como hijos de Dios. ¿Cuál es la que tú crees que queda mejor según el pasaje? Somos hijos de Dios con todos los derechos de su heredero. Con todos los derechos. No, hombre, aquí te digo, ya cuando llegamos a este punto, si la persona no ha aceptado a Jesús es porque de verdad tiene un corazón bien duro, ¿verdad? Pero no importa, nosotros seguimos enseñándole hasta que la persona acepte, porque acuérdate que la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Entonces, nuestro trabajo es hacer discípulos. Nuestro trabajo no es convertir a las personas. Eso lo va a hacer el Espíritu Santo en el corazón de ellos. Pero mi trabajo es hacer discípulos, y la manera de hacer discípulos es enseñándoles. Yo no puedo hacer discípulos de otra manera, más que enseñándoles. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que yo quiero que hagamos ahora que regresemos, que espero que ya sea muy pronto, ¿verdad? Que no tengamos que esperar más tiempo ya. Yo creo que ya en un mesecito más y a lo mejor ya podemos reunirnos. Y es eso de que podamos tener discípulos y que empecemos a crecer, ¿verdad? Que no nomás nos reunamos pues para tener un tiempo para cantar, orar y todo. Ya lo estamos experimentando también aquí, lo hemos hecho los domingos, lo hemos hecho por línea, ¿verdad? Lo importante es que sí lo hagamos, pero también hagamos discípulos, ¿verdad? Nuestra labor de crecimiento. Muy bien, vamos a dejarle hasta aquí para los siguientes dos puntos que son, da una vuelta, un cambio drástico a esta parte de la nueva vida, porque nos va a empezar a hablar de las tentaciones y cómo debemos comportarnos y qué debemos hacer, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, la segunda parte ya la vemos mañana. Además, ya les mandé la hojita, así que la pueden contestar y tener la lista para mañana, y así nos vamos más rápido, ¿verdad? Pero vamos a dejar aquí y la otra mitad la dejamos